¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo no iba bien, pero no podías identificar exactamente qué era? Solo lo sabías. Fue en la primavera del año 2007. Mi familia se mudó a una casa nueva. Me gustó mucho, definitivamente era un paso adelante con respecto a nuestra antigua casa. La nueva casa era más grande y más bonita. Pero, independientemente de la apariencia, la casa simplemente se sentía rara. Había algo extraño en ella. Había intentado comunicar mis preocupaciones a mi familia, pero lo atribuyeron a la ansiedad de estar en un lugar nuevo y la nostalgia por la anterior casa. Al poco tiempo de habernos mudado, mi hermana y yo decidimos quedarnos despiertas hasta tarde mirando televisión. Iba a comenzar un episodio en particular de un programa que habíamos estado esperando. Al principio, apenas me di cuenta. Estaba tan absorta en el programa que estábamos viendo que los sonidos se me escaparon. Pero cuando hubo una pausa publicitaria, de repente me di cuenta de lo que escuchaba. Mi hermana también lo escuchó, pequeños timbres y golpes que venían detrás de nosotros. Pero nuestro sofá estaba contra una pared que no limitaba con ninguna otra habitación de la casa, así que no es como si alguien pudiera haber estado golpeando la pared de la habitación de al lado, porque no había ninguna. Era fin de semana, pero mi padre no quería que se nos trastornaran demasiado los horarios de sueño porque el año escolar aún no había terminado, así que nos envió a la cama. Sabíamos que él no iba a ceder en esto, así que en lugar de discutir o quejarnos, fingimos quedarnos dormidos. Luego, cuando estuvimos seguros de que nuestro padre se había acostado, nos levantamos y seguimos viendo la televisión. Sin embargo, poco después, se nos pusieron los ojos pesados y empezamos a cansarnos. Terminamos el episodio que estábamos viendo y nos fuimos a la cama. Más tarde en la noche, después de haber dormido durante unas horas, algo me despertó. Miré aturdida el reloj que estaba al lado de mi cama, marcaba las 4:15 de la mañana molesta, me di la vuelta e intenté volver a dormirme. Cuando comencé a volver a quedarme dormida, en ese estado medio despierta y medio dormida, vi a un hombre con un traje negro al final de mi cama, cerca de la puerta. Extrañamente no sentí miedo. Por un momento no supe si que estaba soñando, cerraba los ojos y los volvía a abrir, y él seguía allí de pie, amenazante. Al final debí quedarme dormida porque antes de darme cuenta, el sol brillaba en mi habitación a través de las ventanas y ya era de mañana. A la mañana siguiente pensé en lo que había pasado y dudé de que fuese un sueño. Aún así, decidí no decirle a nadie. Contarle a mi familia que pensaba que había un hombre extraño en mi habitación por la noche sería vergonzoso. Solo tenía 8 años cuando esto sucedió, así que nadie me habría tomado en serio de todos modos. Todo el mundo sabe que los niños tienen pesadillas y una gran imaginación, especialmente cuando están pasando por un cambio importante en la vida. Durante un tiempo, cada noche, el hombre seguía apareciendo, solo se quedaba ahí mirándome fijamente. Para mí, aquello era una pesadilla recurrente. Cada mañana siguiente, cuando me despertaba, estaba tan cansada que siempre sentía que no había dormido nada y las ojeras que tenía debajo de los ojos lo demostraban. Una noche, el hombre vino como siempre, pero me habló y me dijo, vete a dormir. Así lo hice. A la mañana siguiente, todavía no le di mucha importancia. Más tarde ese día, estaba en mi habitación jugando. De repente, escuché un ruido de golpes que venía del interior de mi armario. Mi armario estaba en el lado derecho de mi habitación y la pared de ese lado no conectaba con ninguna otra habitación. Sin embargo, tenía demasiado miedo de comprobarlo, así que salí de mi habitación. Fui directamente al sofá de mi sala de estar y me quedé allí un rato para no estar sola. Mi padre estaba sentado en el sillón de la sala y encendió las noticias en la televisión. Noté que el presentador de las noticias estaba hablando de un hombre con un traje negro que había sido visto en nuestra zona y que había sido visto principalmente de noche. De repente, me invadió una revelación inquietante y una sensación repugnante en el estómago. El hombre que había aparecido en las noticias era el mismo que había visto en mi habitación todas las noches. No era un sueño. Horrorizada, no tenía idea de qué hacer. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y comencé a llorar. La comprensión de que el hombre de mis sueños era real me dejó horrorizada. No podía quitarme de la cabeza la imagen de él de pie al pie de mi cama, su presencia era más que un producto de mi imaginación. Demasiado asustada para aceptar que esto era verdad, y demasiado asustada para contárselo a alguien, me sentí atrapada y sola. Esa noche, no pude dormir. Me acosté en mi cama, mirando el techo, con el corazón latiendo en mi pecho. Cada crujido de la casa, cada sombra en mi habitación, me hacían temblar de miedo anticipando su llegada. Cuando el reloj marcó las 4:15 de la mañana,
Cerré los ojos con fuerza y recé para que no viniera, pero lo hizo. Tan claro como siempre, el hombre del traje negro estaba de pie al final de mi cama. Esta vez, reuní el coraje para preguntar, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Para mi sorpresa, respondió con una voz tranquila, casi triste, una vez estuve donde estás tú. Esta casa, no es solo tu hogar. Es un lugar donde las almas se quedan atrapadas, atadas por asuntos pendientes. Temblando, pregunté, ¿qué quieres de mí? Quiero que me ayudes, dijo. Hay algo escondido en esta casa que necesita ser encontrado. Solo entonces podré ser libre. A la mañana siguiente, no podía contarle a mi familia lo que había sucedido. Pero sabía lo que tenía que hacer. Decidida a poner fin a esto, comencé a buscar en cada rincón de la casa, buscando el objeto que liberaría al espíritu atrapado entre sus paredes. Los días se convirtieron en semanas, y finalmente lo encontré, un diario viejo y polvoriento escondido detrás de un ladrillo suelto en el sótano. Cuando lo abrí, una ola de tristeza y alivio me invadió. El diario pertenecía al hombre del traje negro, revelando su historia de amor, pérdida y una promesa incumplida. Esa noche, por primera vez, hablé con él sin miedo. Le dije que había encontrado el diario y que su historia sería recordada. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro y susurró, «Gracias». Mientras deslizaba el diario debajo de mi cama, un pensamiento me atormentaba. Si esta casa era un lugar donde las almas se quedan, ¿cuántas más habría? Mi mente se aceleró con las posibilidades, pero traté de mantener la calma. Apagué la luz, me metí en la cama y, mientras me quedaba dormida, el sonido familiar de campanillas y golpes resonó en las paredes. En el silencio, me di cuenta de que el hombre del traje negro no estaba solo. Había otros, esperando su turno para contar sus historias. Mientras yacía allí, paralizada por un nuevo tipo de miedo, un susurro escalofriante llenó la habitación. Solo estamos empezando.